Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 4 de marzo de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Es constitucional disposición que sanciona el delito de abuso de autoridad contra subalterno en el Estado de México, determinó la primera sala. El Pleno de la Corte delegó en la Contraloría la atribución de sancionar por faltas administrativas no graves a trabajadores del Alto Tribunal. Proponen revocar acuerdo del INE que distribuye tiempos oficiales en radio y televisión para difundir comicios judiciales y elecciones ordinarias. En México, 14 millones de infantes y adolescentes padecen obesidad y sobrepeso. Iniciamos con la información. La Suprema Corte dio a conocer la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 133-2021, en la que invalidó el artículo 31D, párrafo segundo, en la porción de 2 hasta 10 días hábiles y párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, plazo que se establecía para que las personas servidoras públicas atendieran los requerimientos del órgano interno de control del Instituto Local de Transparencia. Además, se disponía que en caso de incumplimiento sin causa justificada, se procedería a fincar las responsabilidades correspondientes. Lo anterior porque el Congreso local carece de libertad configurativa para modificar los plazos previstos en el artículo 96, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fija de 5 a 15 días el plazo para atender este tipo de requerimientos y cuya ampliación justificada no debe exceder de la mitad del plazo previsto originalmente. Para no generar un vacío normativo en perjuicio de las personas servidoras públicas del Estado, se deberá aplicar de manera supletoria el mencionado artículo de la Ley General hasta que se subsane el vicio de inconstitucionalidad determinado. La primera sala de la Corte determinó que la pena de prisión de 8 a 12 años que sanciona el delito de abuso de autoridad contra subalterno, prevista en el artículo 339, párrafo segundo, fracción segunda del Código Penal del Estado de México, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas protegido por el artículo 22 constitucional. La sala explicó que si bien la conducta sancionada se encuentra dentro del capítulo Delitos por hechos de corrupción, la pena de prisión no se debe comparar con todas las conductas que se describen en ese capítulo, sino solo con aquellos delitos que imponen pena de prisión dependiendo del valor del beneficio obtenido o la cantidad de la que el sujeto activo se allegue. Pues en este último grupo de delitos, en donde se imponen penas similares a la del abuso de autoridad contra subalterno, en donde no se advierte una falta de proporcionalidad entre esa pena de prisión en relación con el resto de las penas analizadas, las cuales persiguen la protección del mismo bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración pública. Además, la adición de la pena de prisión contemplada para el mencionado delito tuvo como propósito legislativo armonizarla con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer o incrementar sanciones a funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción. Este criterio lo fijó la Sala al resolver un amparo promovido por uno de los servidores públicos que exigieron a sus subalternos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública la entrega de determinadas cantidades económicas, por lo que fueron condenados a prisión al encontrarlos responsables del delito de abuso de autoridad contra subalternos. Un pleno regional con residencia en la Ciudad de México determinó procedente la suspensión contra la omisión de brindar atención médica especializada en casos urgentes. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, estableció que procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del Seguro Social de brindar atención médica especializada urgente a partir del juicio valoratorio del juez de amparo cuando se pueda afectar la dignidad e integridad personal del quejoso al grado de poner en peligro su vida. Recordó que el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé el otorgamiento de la suspensión cuando se trate de actos que puedan poner en peligro la vida. Además, la Corte ha establecido que esta decisión obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia como la vida, la libertad o la integridad personal,
de ataques que consumarían irreparablemente la violación de estos derechos en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo. En consecuencia, la suspensión contra la omisión de brindar atención médica especializada en casos urgentes, como es la práctica de una cirugía diagnosticada previamente por el Seguro Social, debe tramitarse conforme a dicho precepto, ya que podría poner en peligro la vida del quejoso. Recordó que el alto tribunal ha determinado que no es conveniente establecer una regla general en relación con la procedencia de oficio y de plano, cuando se reclama la falta de atención médica, porque no toda omisión coloca necesariamente al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren comprometidas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General del Pleno 2-2025, en el que delega en la Contraloría del Alto Tribunal la facultad para resolver sobre las faltas administrativas no graves en los casos en que se atribuya la presentación extemporánea o la omisión de rendir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. La Contraloría ejercerá con este fin las atribuciones de resoluciones para imponer una sanción o para no imponerla, previstas en los artículos 14 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicable, así como de los artículos 77 y 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para el ejercicio de estas atribuciones, se apoyará en la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial para recibir las propuestas respectivas y, en su caso, podrá recibir apoyo jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Además, se faculta a la Secretaría General de la Presidencia para resolver los casos no previstos derivados de la instrumentación del presente acuerdo, así como para girar instrucciones que en su caso correspondan. Y en los próximos días, la primera sala de la Suprema Corte analizará el caso de Rita, madre de 4 hijos, quien fue condenada a 20 años de prisión mediante un procedimiento abreviado y sin una defensa adecuada, destacó el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Señaló que el procedimiento abreviado permite cerrar los casos judiciales sin pruebas ni investigación, lo que puede afectar gravemente a personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta situación, la organización Dragon Lab Consultoras presentó un amicus curiae al máximo tribunal. Rita no fue debidamente asistida por sus defensoras, tuvo muchos cambios de defensoras durante el proceso y no contó con una defensa adecuada. Esto impactó en muchos aspectos del caso, en la aceptación del procedimiento abreviado, pero además en que ella estuviera imposibilitada para presentar el recurso de apelación en el plazo que preveía el Código Procesal Penal aplicable. Es momento de hacer una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, el voto anticipado de personas con discapacidad en la elección judicial se realizará en mayo. El Tribunal Electoral hizo público un proyecto que propone revocar el acuerdo del INE referente a la asignación de tiempos del Estado en radio y televisión para los comicios judiciales. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver diversos recursos de apelación que impugnan el acuerdo del INE para la asignación de los tiempos del Estado en radio y televisión para los procesos de renovación de los poderes judiciales federal y locales en concurrencia con los procesos ordinarios de Durango y Veracruz. El proyecto propone revocar el acuerdo del INE porque erróneamente consideró como base de la asignación los 48 minutos que administra en dichos medios en elecciones ordinarias, sin considerar que en los comicios judiciales no participan los partidos políticos ni se promocionan las candidaturas en lo individual en dichos medios. Agrega que en los estados en los que solo habrá elección judicial, se deberá tomar como base el 12% de los tiempos del estado que el INE administra cuando no hay elecciones, y solo en Durango y Veracruz los 48 minutos, pero únicamente dentro de los tiempos que corresponden a las autoridades electorales.
Dicha conclusión obedece a que la promoción de las candidaturas judiciales es análoga a la promoción que se hizo de los procesos de revocación de mandato y consulta popular. En los estados donde solo habrá elección judicial federal, el INE destinará 6 minutos con 7 segundos, que equivale al 12% de los 51 minutos que corresponden al estado en radio y 4 minutos con 55 segundos en televisión a la promoción de dicha elección. En los estados con elecciones judiciales federal y locales, se tendrá una distribución similar para promocionar tanto las elecciones judiciales federal como locales. En tanto que en los estados en los que habrá elecciones judiciales federal, locales y concurrentes con procesos ordinarios, se destinará en intercampaña 24 minutos a las autoridades electorales y 24 minutos a los partidos políticos, mientras que en campaña se destinarán 7 minutos a las autoridades electorales y 41 minutos a los partidos políticos. En cuanto a las elecciones judiciales federales y locales, indica el proyecto, lo viable es que el INE y las autoridades electorales locales difundan mensajes genéricos en los cuales se promocionen la totalidad de las candidaturas y el proceso judicial en general. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y el Tribunal Electoral también dio a conocer 2 proyectos con los que propone resolver juicios ciudadanos relacionados con la elección judicial. El primero de ellos es del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone vincular al Consejo General del INE para que en un plazo de 12 horas dé respuesta a la solicitud de Rafael Linares Rivera, quien resultó insaculado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo como candidato a juez de distrito en materia mixta para el 11º circuito y por el Comité de Evaluación del Poder Judicial para el cargo de juez de distrito en materia penal. Ante esta duplicidad, el promovente solicitó al INE que solo fuera registrado como candidato a juez de distrito en materia mixta. Además, pide que su candidatura sea corregida, ya que se autoidentifica como una persona no binaria. El segundo asunto es del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien propone desechar las demandas promovidas por Isabel Gutiérrez y Horacio Hernández Soto, quienes son secretaria en funciones de magistrada de circuito y secretario en funciones de juez de distrito. El proyecto explica que los recursos son improcedentes, ya que las pretensiones de los actores, quienes solicitan que el Comité de Evaluación del Senado los incluya como candidatos en la próxima elección judicial, resultan jurídicamente inalcanzables, pues el Senado ya remitió al INE los listados de las personas candidatas a los distintos cargos del Poder Judicial que estarán en disputa en la elección del próximo 1 de junio. La consejera Lilia Mónica López Benítez ratificó la tarde de este lunes ante el personal del INE su escrito presentado ante el Senado y ante el propio organismo electoral, a través del cual exige la inmediata exclusión de su nombre del listado de personas candidatas a ocupar una de las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en disputa en la elección judicial del próximo 1 de junio. Ello debido a que nunca externó su voluntad de participar en ningún acto relacionado con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, misma que califica de simulación y cuyo contenido está generando graves estragos en la división de poderes, así como a la justicia mexicana y, en breve, a las personas justiciables. Recordó que en tiempo y forma presentó el escrito en el que declinaba formalmente a participar en dicho proceso electivo. La carta de declinación la entregó al Senado el pasado 30 de octubre de 2024. Y el INE dio a conocer que la jornada del voto anticipado se llevará a cabo del 12 al 21 de mayo. Para ello, del 3 al 9 de marzo, personal del INE visitará en su domicilio a personas con alguna discapacidad que tramitaron su credencial para votar, así como a las personas cuidadoras para entregar la invitación y solicitud individual de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado, con el fin de que puedan participar bajo esta modalidad en la elección judicial extraordinaria de junio próximo. Las personas que tramitaron su credencial electoral al amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales recibirán la solicitud prellenada para validar que sus datos sean correctos, para posteriormente firmar o imprimir su huella dactilar
en caso de que deseen participar en dichos comicios en la modalidad de voto anticipado, o bien manifestar que no tienen interés en participar en dicho proceso electoral. El Poder Judicial de Veracruz suscribió el pronunciamiento por la cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual en todas las instancias y espacios de la institución, que impulsa la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de estas conductas. El Instituto Electoral del Estado de México informó que las campañas de las y los candidatos en la elección judicial iniciarán el 24 de abril. Antes se fijará el tope de gastos, el cual, adelantaron, será menor a las aportaciones de candidatos independientes en las elecciones de 2024. El INE en Jalisco informó que se instalarán 4.999 casillas en toda la entidad para la elección del Poder Judicial. Indicó que se requiere de 80,000 ciudadanos funcionarios de casilla para el día de la jornada electoral. En Durango se graduaron 120 nuevos especialistas en justicia penal para adolescentes, tras concluir el diplomado que impartieron especialistas del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial Estatal, para fortalecer la justicia en favor de las juventudes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo General del INE alertó que la elección extraordinaria del Poder Judicial en Colima está en riesgo, pues el Instituto Electoral del Estado no ha recibido respuesta de la autoridad gubernamental sobre su solicitud de ampliación de presupuesto para la organización de la elección. Detalló que hay otros 2 estados que operan con una reducción presupuestal superior al 60% para el cumplimiento de sus funciones extraordinarias y ordinarias, incluyendo la elección judicial. Estos son San Luis Potosí y Zacatecas. En el primer caso, el Congreso potosino ya analiza una posible autorización de más recursos, mientras que la Autoridad Electoral de Zacatecas ya recibió una ampliación de 7.5 millones de pesos, lo cual señala no alcanza a subsanar sus deficiencias para organizar exitosamente la elección del Poder Judicial. Hacemos otra pausa y continuamos con más información. Más adelante, anticipa México que responderá a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Agradecemos que continúe con nosotros. La Suprema Corte abrió el registro para participar en el curso en línea La Jurisprudencia, su difusión y consulta, en el que explica los conceptos básicos, cómo se integra y los medios que el máximo tribunal pone al alcance para poder consultarla. El curso es totalmente gratuito y autogestivo, es decir, cada participante puede avanzar a su propio ritmo. Para ingresar basta con crear una cuenta en la plataforma de aprendizaje a distancia de la Suprema Corte en el sitio www.cursoenlinea.scjn.gov.mx. Y este martes entraron en vigor los aranceles de 25% que impuso el presidente Trump a las importaciones provenientes de Canadá y México, argumentando que dichos países han hecho muy poco para contener los flujos migratorios ilegales y el tráfico de fentanilo que ha ocasionado miles de muertes de ciudadanos estadounidenses. A través de una carta asegura que es intolerable la relación del gobierno de México con cárteles del narcotráfico, mismos que asegura controlan regiones enteras de México. Advirtió que la medida que se sustenta en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se mantendrá de manera indefinida hasta que se detenga la entrada de drogas y la migración irregular. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la medida de unilateral y anunció que responderá con medidas arancelarias y no arancelarias a los productos provenientes de Estados Unidos, mismas que anunciará el domingo próximo. O el propósito, iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías
para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. La Coparmex lamentó la medida que atenta contra el TEMEC, la integración económica y la competitividad de América del Norte. Destacó que la medida podría llevar a México a la recesión, mientras que el tipo de cambio podría superar los 22 pesos, incrementando los costos para las empresas y afectando el poder adquisitivo de las familias. Por su parte, Canadá anunció medidas similares contra los productos que ingresen a su país provenientes de Estados Unidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado ecuatoriano la sentencia con la que lo encontró internacionalmente responsable por la violación al derecho a la información sobre la asistencia consular en perjuicio del ciudadano Elías Gataz Saí, una persona de origen libanés radicada en Ecuador desde 1985, que contrajo matrimonio y obtuvo una visa de inmigrante. Tras su divorcio, su expareja solicitó a las autoridades revocarle el documento, lo cual fue concedido y con ello fue detenido. Al interponer un amparo, un juez señaló que la acción fue arbitraria y fue liberado. Elías decidió abandonar el país voluntariamente. Si bien años después obtuvo una nueva visa y posteriormente la ciudadanía ecuatoriana, la Corte determinó que el Estado incumplió con la Convención Americana al no proveerle asistencia consular al momento de su detención. Sin embargo, no estimó necesario ordenar medidas adicionales de reparación. La sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 4. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de reintegro de costas y gastos. Le informamos también que inició el 192 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con audiencias sobre los riesgos para la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina, en la que la sociedad civil alertó sobre el retroceso en el derecho a buscar y recibir asilo, alertando sobre la falta de equidad, accesibilidad y claridad en los procesos tras el decreto de urgencia. Por otra parte, organizaciones de Chile expusieron los intentos del cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de reducir su presupuesto y los cuestionamientos a su legitimidad, a lo que la CIDH subrayó la importancia de su trabajo, especialmente con las víctimas de derechos humanos. Y finalmente, organizaciones de distintos países señalaron que es urgente fortalecer la lucha contra la corrupción y su relación por los derechos humanos, a lo que la CIDH resaltó que los estados deben reconocer y atender la corrupción como un factor que afecta directamente la garantía de derechos humanos y exacerba las desigualdades. Especialistas alertaron que el consumo de alimentos ultraprocesados ha incrementado enfermedades como la diabetes en edades tempranas. En México, 14 millones de infantes y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad, debido al consumo de alimentos ultraprocesados, conocidos por su alto contenido de azúcares y grasas. Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, se realizó un foro sobre el tema en la Facultad de Medicina de la UNAM. Los alimentos ultraprocesados constituyen una amenaza existencial a la industria de los alimentos. Si dejamos de consumir alimentos ultraprocesados, entonces estamos dejando de comprar los productos más rentables que se encuentran en los supermercados. Especialistas alertaron sobre el incremento de enfermedades, como la diabetes, en edades tempranas, las estrategias comerciales que fomentan el consumo de estos productos y el sedentarismo, ya que el 60% de los menores pasa más de 2 horas diarias frente a las pantallas. Es realmente fundamental reforzar estrategias que fomentan una alimentación saludable desde una perspectiva integral. Para lograrlo, es necesario reafirmar la voluntad política. Los alimentos ultraprocesados representan el 39% de las calorías que ingieren diariamente los menores de 5 años, por lo que destacaron la importancia de una regulación más estricta en la venta de comida chatarra y la implementación de medidas para mejorar la educación nutricional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación,
Rosy García. Y este martes, locatarios de mercados públicos marcharon desde diversos puntos de la capital del país con dirección al Zócalo, con el fin de exigir a las autoridades cancelar los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos, mismos que contemplan la creación de un padrón digital de locatarios, lo que advierten pone en riesgo su patrimonio, ya que señalan no se precisa qué pasará con el registro que se realizó ante las alcaldías. Los manifestantes exigieron al gobierno central establecer una mesa de diálogo con el fin de avanzar en la regularización de sus negocios y establecer mecanismos sencillos para su operación y refrendo de permisos. Los manifestantes partieron de diversos puntos de la capital del país y culminaron la movilización en la plancha del Zócalo capitalino. Así concluimos esta emisión. Lo invitamos a seguir en la programación del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo. Hasta la próxima.